Muy buena iglesia y bienvenidos a este nuevo espacio con la Iglesia Cristiana Filadelfia del barrio San José. En este nuevo espacio, amada iglesia, los invitamos a que nos acompañen a un estudio bíblico hermoso en conjunto con los estudiantes del Instituto Bíblico. De la mano de Dios y durante una serie de videos vamos a estar estudiando el libro de Hechos de los Apóstoles de la Biblia. Va a ser un estudio bien interesante y bien hermoso donde vamos a conocer mucho más acerca del libro, por supuesto, y asimismo del mensaje que trae el Señor para nosotros, para los creyentes, para su iglesia. Amén. Así que los invitamos, por supuesto, a que nos sigan en estas cápsulas que vienen en adelante para que nos acompañen también en este estudio y juntos aprendamos más de la palabra del Señor. Y bueno, amada iglesia, para dar inicio, para arrancar, por supuesto, partimos y es importante tener en cuenta algo bien importante, y es que para abordar el libro de Hechos debemos conocer a su autor, y su autor es nada más y nada menos que Lucas, aquel también que por supuesto escribió el Evangelio. Y esto lo podemos identificar en el primer verso del primer capítulo del libro de Hechos, donde dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. En este versículo, por supuesto, hace referencia al Evangelio de Lucas. Y entonces vemos, cuando analizamos estos capítulos, el día de hoy vamos a estar analizando los primeros 3. Y para arrancar vemos que el autor Lucas nos muestra a un Jesucristo resucitado. Y en la palabra podemos ver que hay pruebas indiscutibles de la resurrección del Señor Jesucristo. Y lo vemos en Hechos capítulo 1, verso 3. Y nos dice también la palabra que luego de la resurrección el Señor Jesucristo entró en un periodo de 40 días con sus apóstoles, donde se dedicó a enseñarles sobre el reino de los cielos y sobre la venida del mismo, sobre cuán cercano estaba el reino de los cielos. Fueron 40 días, fue durante este periodo de tiempo que el Señor Jesucristo hizo o habló de una promesa muy hermosa, y era el poder que vendría sobre los apóstoles, que vendría sobre la iglesia una vez viniese sobre ellos también el Espíritu Santo de Dios. Empieza el Señor Jesucristo con esta promesa hermosa, la venida del Espíritu Santo. Y vemos en el capítulo, y nos dice la palabra, que luego de este periodo de tiempo, luego de estos 40 días, el Señor Jesucristo fue alzado y lo recibió una nube en el cielo hasta que ya no fue visible a los ojos de las personas. Pero también en este capítulo cerramos con algo y un mensaje muy hermoso y bien importante. Y es que dice la palabra que así como el Señor Jesús fue alzado en las nubes, así mismo vendrá de nuevo. Amén. Y como lo veíamos, como nuestro pastor nos lo explicaba en el domingo, en la predicación del domingo, sabemos que nosotros como creyentes, como cristianos, estamos esperando ir y encontrarnos en las nubes con nuestro Señor Jesucristo en el arrebatamiento de la iglesia, no en la segunda venida, sino en el arrebatamiento de la iglesia. Y esto también nos lo menciona aquí en el libro de Hechos. Vemos también cómo este capítulo, el capítulo 1, cierra con un evento bien importante, y es la elección de Matías como el sucesor o como el reemplazo, por decirlo de alguna manera, de Judas. Recordemos que Judas fue el apóstol que traicionó al Señor Jesucristo. Cabe aclarar que para ser promovido, por decirlo de cierta manera, para ser nombrado como ese nuevo apóstol, los que ya estaban no lo dejaron como a su elección. Yo pienso que yo pienso que el otro no. Algo muy importante que nos habla la palabra y que debemos tener en cuenta es que ellos recurrieron a la oración, a la instrucción del Señor para definir quién iba a ser aquella persona. Pusieron el tema, el asunto en manos de Dios, y por supuesto fue conforme a la voluntad de nuestro Señor que se dio la elección de Matías para que también se juntara con ellos y fuese testigo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y entramos al capítulo 2, que es un capítulo bien poderoso y bien hermoso porque nos habla de la fiesta del Pentecostés, que es una fiesta judía que se celebra 50 días después de la fiesta de la Pascua. Y resulta
que durante este tiempo, por supuesto, se reunían los judíos. Y la palabra nos habla de que en medio de esta reunión estaban unánimes, estaban juntos, y en medio de ellos, en medio de la oración, vino un derramamiento poderoso del Espíritu Santo de Dios y les llenó a todos. Los llenó de tal manera que ellos pudieron hablar en diferentes lenguas. Y las personas entendían las diferentes lenguas. El que era árabe por allá entendió el que estaba hablando árabe cuando nunca lo había hecho. Y así, diferentes lenguas. Pero mire que la palabra, y cuando leemos este capítulo vemos algo muy hermoso, y es que nos dice que la lengua que fuese que estuvieran hablando, inspirados por el Espíritu Santo de Dios, solamente manifestaban y hablaban de las maravillas y el poder de Dios. Y aquí la palabra nos habla de algo muy importante, y es la unidad. En estos primeros 3 capítulos vemos la importancia de la unidad como cuerpo de Cristo. Ellos oraban unánimes y recibieron al Espíritu Santo. No estaban hablando ellos. Estaba hablando el Espíritu Santo a través de ellos, y la gente decía: están locos, están borrachos. Pero aquí viene también algo bien importante, es el discurso de Pedro, que también inspirado, guiado por el Espíritu Santo de Dios. No era solo él, no eran sus palabras, era el Espíritu Santo quien habló a los demás y citó al profeta Joel, y citó también los salmos de David, donde mostraba y ejemplificaba que Jesucristo era ese Mesías, era ese rey que el Señor había prometido de la descendencia de David, de la descendencia carnal de David, y que era ese Cristo mismo que la gente había decidido entregar a muerte. Pero Pedro les dice: está bien, era para que se cumpliera la voluntad del Señor. Lo hicieron por desconocimiento, por ignorancia. Pero algo muy importante también es que Pedro hace un llamado al arrepentimiento. Al arrepentimiento y a creer y a recibir al Señor Jesucristo. Y a partir de allí, inspirados también y tocados por el Espíritu Santo de Dios, más de 3,000 personas decidieron creer en la palabra y seguir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando leemos estos capítulos, como les mencionaba, hace énfasis en algo muy importante: la unidad. Cuán importante es que nosotros como iglesia, como congregación, nos mantengamos en unidad. El Espíritu Santo se mueve donde hay unidad. El Señor Jesucristo quiere que seamos uno, como Él es uno con el Padre y con el Espíritu Santo de Dios. Y mire que estos 3 capítulos, cuando los leemos completos, vemos cómo el poder del Espíritu Santo se mueve sin límites por la unidad de la iglesia. Estaban en comunidad, adoraban en unidad, oraban en unidad. Lo importante, y este es el mensaje que nos deja estos primeros 3 capítulos de Hechos, cuando lo vemos. Y vemos también asimismo el poder del Espíritu Santo en el capítulo 3, cuando Pedro, con la unción del Señor, efectúa la sanación de un cojo, pero no era él. Él vuelve y habla porque las personas asimismo se asombraban como temían ante este milagro. Y Pedro hace un énfasis muy importante y dice: no somos nosotros, es Jesucristo el Señor y el poder del Espíritu Santo. Y una vez más nos invita a arrepentirnos y a seguir los caminos del Señor y a juntarnos y a ser unos en Cristo Jesús, unos en medio de la palabra. El mensaje de hoy, iglesia, con este análisis de estos primeros 3 capítulos del libro de Hechos, primero que todo, por supuesto, es la unidad como hermanos, la unidad como cuerpo de Cristo y lo poderoso que puede llegar a ser la unción del Espíritu Santo. Es ahí en la unidad donde el Señor obra y se mueve en cada uno de nosotros. Amén. Iglesia, este es el primer estudio del libro de Hechos. Espero igualmente que lo comparta para que muchas más personas se unan y asimismo podamos conocer mucho más de nuestro Señor. Los invitamos, por supuesto, a que se sigan conectando a nuestros devocionales y a nuestras reuniones presenciales y que nos sigan en este hermoso estudio que el Señor ha dispuesto con la Iglesia Cristiana Filadelfia del Barrio San José. Un abrazo especial, iglesia, y que tengan un hermoso y bendecido día.